Entonces, la idea primero es identificarla. ¿Va? M, 2x menos 3y, n, 7y a la menos 2 menos 3x. Derivada de m respecto de y, menos 3. Derivada de n respecto a x, menos 3. Exacta, ¿verdad? Voy a partir de m. Entonces la función es la integral 2x 3y diferencial de x. Esto sería x cuadrado menos 3yx ¿Qué te van a decir? más algo que depende de y. Sí. Ok, joven. Ya aquí nos vamos atrasando, quiero que sigan avanzando. Me recuerdan en el grupo de WhatsApp pasar para el viernes los ejercicios. Quiero que por favor, si ya termina. Entonces teníamos esto. Ahora esta expresión la vamos a derivar respecto de la variable y. Este 0 menos 3x h' de y. Esto lo vamos a igualar con n. Se van estos dos. Pasa lo que les decía, h' de y es 7y a la menos 2. Integro. H de y es... Ajá. ¿Qué me queda el integral? Negativo 7y a la menos 1. ¿Correcto? Y concluyo. Por tanto, la solución nos queda x cuadrado 3xy menos 7y a la menos 1 igual a c. Y esa sería nuestra solución. ¿Alguna pregunta? No, Lick. Quiero que identifiquen esto. Quiero que identifiquen si esta es exacta o no. Ahí tienen que separarla, tienen que buscar la forma y una vez que tengan la forma, entonces verifican. Los diferenciales no se pueden dividir, va. ¿Cómo así? Dividir toda la ecuación entre el diferencial. Ajá. Sí.
Uno los manipula de esa manera. Lo ideal es que no, pero sí los puede manipular. Sí, Lick, es exacta. Es exacta. Sí. Las derivadas parciales me dan 2 por e a la x por y. Ambas. Sí, exacta. Ya vamos a revisar entonces. Entonces la vamos a acomodar. Tendríamos y cuadrado e a la x más e a la menos x de x más 2 y e a la x menos 1 de y igual a 0. Esa es la ecuación diferencial. Sí. Entonces m cumple. ¿Qué camino elegirían? ¿El de m o el de n? El de N. Uy, ¿cuál? El de N. El de n. Y cuadrado e a la x menos y más algo que depende de x. Derivan esta expresión respecto de la variable x. Y les queda y cuadrado e a la x más h' de x y la comparan con y cuadrado e a la x más c a la menos x. Tienen que h' de x es c a la menos x. H de x es menos c a la menos x, ¿verdad? Y la solución final, y cuadrado e a la x menos y menos ¿eso les quedó? Sí, Lick, eso es lo que da.
Vamos a revisar otro. Sería el número 4 esto. Intenten este, a ver. Revisen si es exacta o no. Sí, es exacta. Exacto. Vamos a corroborarlo. M M derivado respecto a Y me va a quedar la derivada del seno es coseno. Entonces, X coseno de XY. La derivada del coseno, aquí tengo un producto que es más X coseno de XY menos Y X seno de XY. N respecto a X es 2X más, no, menos X cuadrado Y seno de XY. Es la misma expresión, solo que aquí no está sumado este con este. Y al multiplicar, me va a quedar YX cuadrado seno de XY, que es este mismo término. Entonces, exacto. ¿Qué cambio no tomaría? ¿M o N? ¿Cuál? N. N. Ujú. Si hace un cambio en el denominador, va a quedar una X afuera. Y la integral del coseno es el seno. Más algo que va a depender exclusivamente de la variable X. Derivan esto último.
Me queda que h' de x, de x, ¿a qué es igual? Y me va a quedar 0. ¿Sí? H de x entonces es 0. Pueden colocar una constante, pero para fines prácticos, la derivada, si la derivada es 0, es porque al integrarlo también le va a quedar 0. Es un caso particular, pero funciona, no nos va a afectar en nada. Por tanto, la solución es x seno de xy igual a 0. Y este que va a ser el último de exacta, ¿verdad? Aunque las exactas siempre las seguimos trabajando. Revisen este. Me voy a levantar un segundito, niños. Permítanme. ¿Verificaron? Sí, Lick. Exacta. Sí, Exacta. M derivando respecto de y. Me queda 2x cuadrado e a la x cuadrado menos 2xy e a la x cuadrado más e a la x cuadrado. Y n respecto de x, que sea la x cuadrado más este, el último y este. Exacta. Listo. ¿Qué camino? ¿M o N? N. N. N va. Sin dudarlo. F de x, y. Si integro respecto de y, me queda x, y, e a la x cuadrado, menos y cuadrado, e a la x cuadrado, aquí me faltó sobre 2, más algo que depende de x. Derivo esto último, y y, e a la x cuadrado, más 2x cuadrado y, e a la x cuadrado, menos y cuadrado x, Lick, esta derivación es parcial también, ¿verdad? ¿cómo No así? solo es ordinaria, No, digamos. parcial, hijo. Ah, ok, Parcial, no es que la está bien. función depende de dos variables. Sí, gracias. Dele. Entonces aquí ya me perdí, fíjese. Estaba derivando la última, ya creo.
Saque Da 2, sí. x cuadrado de factor común. ¿Perdón? Saca el factor común de x cuadrado. Bueno, ni lo ocupo porque como lo voy a simplificar de un solo. Aquí me queda h' de x. Aquí sí sería ordinaria, miren, porque esta función solo depende de una variable. Igual a m. Entonces, este y este se van. Este y este se van. Este y este se va. O sea que h' de x es 0. O sea que h de x vale 0. Y la solución es xy e a la x cuadrado y cuadrado sobre 2 e a la x cuadrado igual a c. ¿Eso les quedó de solución? Sí, Lick, esa es la solución. ¿Alguna pregunta? No, Lick. ¿No? ¿Todo bien? Entonces, vamos a revisar ahora la parte que un compañero ayer nos dijo de qué hacemos cuando esta onda no funciona. Ya sabemos cuando algo es una ecuación diferencial exacta. Entonces, ¿cuándo no va a ser exacta? ¿Qué condición debe cumplir para no ser exacta? Las derivadas parciales no son iguales. Las mixtas. Ajá, correcto. Si esta es la ecuación diferencial, no es exacta, sea esto una ecuación diferencial no exacta. Como no es exacta, debe fallar que la derivada de m respecto de y debe ser distinta a la derivada de n respecto a x. ¿Sí? Entonces, nuestro objetivo es resolverla. Entonces, el detalle es que esta ecuación diferencial, como no es exacta, al buscar la solución, nuestra única salida es intentar convertirla, ¿verdad? Pero para convertirla, vamos a utilizar una función que la conocemos como factor integrante. Entonces vamos a definir factor integrante es una función o una expresión phi o mu en todo caso de xy tal que transforma la ecuación diferencial no exacta en exacta. Eso es lo que va a hacer esta función. ¿Cómo la transforma? Nosotros multiplicamos el mu de xy por toda la ecuación diferencial y esa nueva ya es exacta. Entonces, y sea el factor integrante de la ED. ¿Qué quiere decir? Si este es mi factor integrante, quiere decir que m de xy, mu de xy, de x,
más n de xy mu de xy d de y igual a 0. Esta última es exacta. Entonces, si esta última ecuación diferencial es exacta, debe cumplir que la derivada respecto a y de m por mu debe ser igual a la derivada respecto de x de n por mu. Esto nos lleva a lo siguiente, a m u de y más m de y por mu es igual a n de x mu más n mu de x. Y miren, esta es una ecuación diferencial parcial de primer orden. ¿Por qué? Porque es la derivada más grande que hay en mu. Mu es nuestro valor desconocido. M y las derivadas, M y M de Y, N y N de X los conocemos porque vienen de la ecuación diferencial. Mu es la desconocida. Entonces, esta recibe el nombre de la ecuación diferencial parcial de primer orden que satisface todos los factores integrantes. Eso. Entonces, con esa ecuación diferencial, por nuestro alcance, nosotros solo tenemos o vamos a discutir tres tipos de factores integrantes. Los que solo dependen de una variable y los que me dan la forma ya del factor integrante. Y tal vez yo tengo que encontrar un parámetro o un valor por ahí, pero no descubrir la forma, porque para descubrir la forma, yo debería de poder resolver esa ecuación diferencial de primer orden, parcial, ¿verdad? Lo cual no está dentro del contexto de nuestra asignatura. Entonces hay libros, por ejemplo, que ya les dicen las formas de los factores integrantes. Les dicen, si satisfacen esta condición, entonces la forma es tal. Si satisfacen esta otra condición, entonces esta es la solución. Y así sucesivamente. Entonces recuerde el nombre, ¿verdad? Esta es la ecuación diferencial parcial de primer orden que satisfacen todos los factores integrantes. Entonces, vamos a tratar de darle forma a los dos que podemos calcular con fórmula, ¿verdad? Y el resto es a puras formas. Uno, nuestro factor integrante solo va a depender de la variable x. 2, nuestro factor integrante solo va a depender de la variable y. Y 3, nos dan la forma del factor integrante. Y ya nosotros buscamos un parámetro. Entonces, eso pasa. Esos son las tres posibilidades que tenemos nosotros. Cuando nuestro factor integrante va a depender de la variable x exclusivamente, cuando nuestro factor integrante va a depender exclusivamente de la variable y, o cuando nos dicen, miren, el factor integrante es así. Y ya nos ponemos nosotros a buscar estructuras utilizando la misma definición de factor integrante. Entonces, me voy a ir con este valor de acá, con 1 y con 2, y luego hacemos problemas. Creo que tal vez, bueno, no creo que nos dé tiempo hoy, pero por lo menos que nos llevemos la fórmula para que estemos claros para mañana, ¿verdad? Entonces, si escojo 1,
Si tengo que el factor integrante depende de la variable, solamente de la variable x, implica que mu de x es la derivada de u respecto a x y que mu de y igual a 0. Si escogiera el camino 2, sucedería que esto va a depender exclusivamente de y, entonces pasa lo contrario. Mu de x es 0 y mu de y es la derivada de mu respecto a y. Estas son cosas vitales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con la número 1, me voy a ir a la ecuación diferencial parcial de primer orden y voy a reemplazarla. Voy a reemplazar esto. Entonces, 1 era m de y mu más m mu de y igual n de x mu más esto. Entonces reemplazo. Bueno, esto es u ya. Esto es 0, porque es la de x. Igual a esta. Entonces tendríamos m de y menos n de x sobre n de x igual y tengo eso. Aquí sucede algo. Lo identifico o sé que este es mi camino si esto solo depende de x. En el de primer orden hay bastante de esa historia de prueba y error. Entonces, si esta expresión solo depende de x, este es el camino que debo seguir. Puse dos diferenciales. Ese solo es u. Ahí. Entonces integro. Entonces u es e a la integral este factor integrante depende de la variable x. Similarmente, con 2. Al reemplazarlo tendríamos m de y u más m n de x u y esa última parte 0. Hago algo similar.
Miren, estoy aquí. Y ahora, esta expresión de acá, esta. Miren, solo depende de Y. Sigo un proceso similar al de solución. Ah, por cierto, esta es una ecuación diferencial de variables separables, esta última. Por eso les digo que debe depender solamente de ella para que se vea la separación. Entonces, U, logaritmo natural de U, bueno, aquí he metido de caminar. Es E a la esto. Voy a usar eso, ni modo. No, estaba bien. Solo era la integración. Y ahora sí va la exponencial. Esta no va todavía. Entonces, U, que va a depender de la variable Y, es E a la integral miren, este es el factor integrante que depende de la variable Y. Entonces, si uno funciona, ya no siguen buscando. Con uno de los dos que le funcione, ese es el que van a utilizar. Y cuando les dan la forma, solo aplican la definición. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Preguntas? Nick, después de hacer exactas las derivadas parciales con ese factor, se hace el mismo proceso para encontrar la solución, ¿verdad? Una vez que la hacemos exacta, sí. Una vez que ya la Ok, hacemos exacta, gracias. ya se fue. Entonces, quiero que verifiquen. Quiero que calculen la solución de esta. Esto. Tal vez hacen una captura por ahí o algo. Y intentan esta. Esta ya no es exacta. Al no ser exacta, ustedes deben buscar o este factor integrante o el que está aquí arriba. Lo pueden encontrar en los libros también las fórmulas. Uno de los dos debería de funcionar. Pero también quiero que se quiten una idea, ¿verdad? Vale aprovechar estos minutitos. No toda ecuación diferencial que no es exacta se puede resolver por este camino. El método es fuerte, pero no toda ecuación diferencial que no es exacta lo podemos hacer, porque puede ser que ustedes tengan una ecuación diferencial no exacta, pero el factor integrante depende de las dos variables y no conocemos la forma, así que no podemos aplicar lo aprendido. Cheque. Hicieron las capturas respectivas.
Listo. ¿Sigue? Bueno, entonces, ya nos quedan 5. Hoy lo vamos a dar aquí. Entonces seguimos mañana. Ok, Lick. Muchas gracias, Lick. Cheque. Buenas tardes. Gracias, Lick. Tardes. Gracias, Lick. Vemos mañana.